adelante dice, la revelación de Dios hacia los hombres es de dos maneras. Una revelación natural, ¿sí? De esto ya hemos hablado, quienes siguen los estudios en las clases los martes. Hay dos revelaciones, la natural, que es toda la creación, y la revelación particular, en la cual el Señor ordenó que se escribiera su palabra, que se relataran sus historias, y la revelación especial, que es la Biblia o la palabra de Dios. Y dice aquí, los escépticos niegan que un Dios poderoso haya creado todo lo que existe y buscan conocerle como un ser visible y palpable. Puse para ustedes, bueno, lo pongo aquí. Dice Romanos 1, vean cómo el apóstol Pablo condena aquí, ya que antes había dicho que iba a condenar a los que no creyeran. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo y en qué sentido los está mencionando como condenados. Es Dios el que condena, pero él lo está mencionando así. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie podrá decir, es que yo no conocía a Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Si no estás comprendiendo que aquí está la creación delante de ti, ¿quién no se ha maravillado con las obras de Dios? ¿Quién? Una madre al ver a su hijo, cualquiera, bueno, si alguien no ha sido madre o padre, pues un atardecer, la frescura del agua, el sol, la belleza que ha sido creada en el mundo que no podemos nosotros reproducir, que solo Dios ha hecho. Y tenía este cuadro, no sé si alcanzas de ver hasta allá, yo creo que no, porque fue muy mala mi copia de esta caricatura, le debo los derechos no sé a quién. Pero en la primera imagen tenemos a alguien que dice, Dios, si eres real, muéstrame una señal. Y le muestra un paisaje hermosísimo y él sigue diciendo, ¿dónde estás, no? Y en la segunda le muestra un atardecer hermoso y él sigue esperando que Dios le muestre una señal. Y la noche maravillosa con los astros y él sigue esperando. Y al día siguiente en el amanecer hermoso y dice, estoy esperando. Pues ahí estará el incrédulo esperando. No podemos decir que no le conocimos, como dice Romanos, no tenemos excusa, dice el apóstol Pablo, no hay excusa. Esa será una condena para quienes no crean. Sí, gracias, es una prueba. Qué buen punto, bravo y muchas gracias. El hermano dice que la creación, el hecho de que existas y que puedas cuestionarte, ya es una prueba de que Dios existe, porque ¿quién te hizo? ¿Quién te dio la capacidad de cuestionarse? Cuando alguna vez estábamos estudiando con el hermano Hugo la antropología cristiana, hablábamos de la resemblanza de Dios con el hombre y decíamos que no podemos pensar que Dios tiene dos manos, dos ojos y una cabeza y dos pies, porque Dios es espiritual, Dios es un espíritu. Sin embargo, la semejanza que hizo Él con nosotros es darnos entendimiento, darnos un espíritu, darnos una sensibilidad en todos los aspectos, para poder comunicar con nosotros. ¿Cómo el Creador haría algo con lo que no puede hablar, con quien no puede comunicarse? Y es lo que está diciendo el hermano Jorge. Existes, puedes pensar, puedes cuestionarte, gracias a Dios. ¿Sí? En otro punto, aquella película de Dios no está muerto, aquel incrédulo maestro ateo que cuando está muriendo, bueno, que alguien lo cuestiona antes de eso, alguien lo cuestiona y le dice, bueno, ¿usted está enojado con Dios? Sí, pues no, que Dios no existe. ¿Contra quién estás enojado? Es en realidad una pérdida de tiempo estar luchando contra Dios. Ahora, insisto, no somos nosotros los que lo vamos a defender. Esto sirve para enriquecer nuestra fe y para gozarnos entre los hermanos. Ojo, si alguien en su intelecto y en su búsqueda y Dios ya le abrió el corazón y le está dando entendimiento y te hace preguntas, tienes que estar preparado. Bueno, no es un pecado que no lo estés, pero es mucho mejor tener argumentos y saber que Dios está ahí. Sí, Hugo, estar nada más en rebeldía. Sí, no sé si haya más comentarios, pero podemos tal vez continuar. Dice, tienen la majestuosa evidencia delante de sí y se niegan a aceptar. Voy a leer esto de Isaac, no Isaac, nuestro hermano que está aquí, un poco agripado, por cierto, oremos por él. Isaac Newton dijo, la existencia de un ser dotado de inteligencia y sabiduría es una inferencia necesaria de un estudio de la mecánica celeste. Basta con tratar de comprender cómo se mueven los astros, tienes que decir, alguien hizo esto. Es que no pueden estar los astros ahí sin chocar y sin destruirse, es que hay una perfección, hay un ritmo en todo eso. Qué hermoso, sí.
Bueno, como ven, nos gozamos nosotros. Hay mucho, yo podría hablar toda una semana casi sin parar porque tengo mucho material porque me entusiasmé. Después me di cuenta que no les servía más que a los creyentes y muchos de los creyentes no quieren oír. Pues qué triste, bueno, quienes quieran oír, gracias por no levantarse y marcharse todavía. Dice, como creyentes debemos de presentar a Dios ante los incrédulos de una manera segura e indudable. No podremos nosotros quitar la venda de sus ojos ni cambiar sus corazones, pero sí podemos ser instrumentos para ello. Los siervos de Dios predicamos a un Dios real y vivo. Esa es nuestra tarea. Nuestra fe no es ciega, es basada en la razón y el conocimiento. Esto decía el hermano Hugo la semana pasada también. Claro, tenemos la costumbre de decir, sobre todo en México, no sé si en otros lugares, pero sobre todo en México decimos, tengo una fe ciega cuando algo te convenció y simplemente ya no te cuestionas. Bueno, nosotros, algo nos convenció en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. También debe convencernos en nuestra mente. Y claro que aquel que tenga dudas tiene que escuchar de la palabra y comentarlo con otro hermano. Existe una creencia que los creyentes somos ignorantes y que solo imaginamos a un Dios que no es real. Respecto a esto, por favor les invito siempre que puedan, o si les da curiosidad, este señor Rabí Zacarías, que tiene muy buenos comentarios. No es perfecto, no es Dios, pero hace muchas cosas muy buenas. Y él estaba en una mesa de discusión con este señor Deepak, un filósofo, Chopra o Copra, y se levanta este señor y contra los creyentes dice, el que habla de una fe es porque no está seguro. Le llaman fe a no estar seguros. Entonces, alguien del público se levanta de una manera muy humilde y dice, ¿le podría yo hacer una pregunta a usted? Dice, sí, eso que acaba usted de decir que aquellos que creen es porque no están seguros, entonces le dicen creer. Y dice, sí, estoy seguro de lo que dice. Dice, ¿usted lo cree? Bien, es buenísimo porque entonces cuestiona, ¿tú crees lo que crees? Entonces déjame creer lo que yo creo y no digas que estoy creyendo cosas que no existen. Es tan delicado tocar la fe de alguien. Vamos a ver argumentos físicos de lógica y causa. De estos hay muchísimos, pero vamos a empezar un poquito a plantear y voy solamente a abrir esto. Dice, no hay nada que provenga de sí mismo excepto Dios. Todo lo que existe tuvo un origen en algo anterior. El argumento cosmológico presume las siguientes verdades axiomáticas. Con esto quiero decir que una obedece a la otra. Dice, a partir de las cuales deduce sus conclusiones. Vamos a entenderlo. En el A dice, algo no puede proceder de la nada. O sea, nada puede crearse solo. Eso lo acabamos de decir. Aquello que no existe no puede crearse a sí mismo para llegar a la existencia. Depende de una causa anterior. Los materialistas proponen que la materia es eterna y produjo todas las cosas. Los creyentes proclamamos que Dios es eterno y creó a la materia. B. La causa de algo debe ser competente para producir los resultados que se le atribuyen. La materia que compone el universo físico no posee las propiedades para explicar fenómenos tales como la vida. Sí, o sea, una cosa es que dos piedras choquen, o que se fragmenten o que se multipliquen, pero ¿quién les dio vida? La personalidad, el sentido estético, el discernimiento moral, entre otros. Las cualidades del cosmos y de los seres que lo habitan demandan la existencia de una causa muy superior a la materia. Un ser con atributos extraordinarios a quien apropiadamente llamamos Dios. Es que por mucho que nosotros quisiéramos crear algo, un muñeco, un ídolo, no podemos darle vida y no podemos hacer que sienta y que tenga una razón y que tenga moral. Ya hablamos de moral las semanas pasadas. No podemos hacer que algo que creamos nosotros, que lo hemos creado, lo hemos construido, tenga moral. Lo hemos visto con estas películas futuristas, ¿verdad? Las computadoras pueden en algún momento saber cuántos impuestos pagamos, en dónde compramos, qué necesitamos, toda nuestra vida, pero no tienen moral. Esto les va a gustar, vamos a cerrar con esto. Ya dice, la teoría del Big Bang, la teoría del origen del universo llamada Big Bang, sugiere que algo de pronto explotó y entonces las partículas resultantes se relacionaron y reaccionaron para dar paso a la vida. Los científicos no nos explican de qué manera surgió la explosión que dicen ser el origen de todo, es decir, si no había nada, ¿qué explotó? Salud.
Si no había nada,